Bueno familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. 6 de abril del 2026, 9 y 3 de la mañana. Los saluda Julián Giraldo desde Instinto Bursátil. Listo muchachos, vamos a dar apertura a la primera semana como tal del mes de abril. Listo, teniendo en cuenta pues los datos más importantes a nivel geopolítico, aunque bueno, a nivel geopolítico muchachos, esto es como cuando fue el año pasado la guerra arancelaria. Un día es blanco, un día es negro, entonces no nos vamos a centrar mucho por ese lado. Lo único que podemos decir es que la guerra continúa, sigue escalando cada vez más. Estados Unidos logró alborotar un avispero que no esperaba que tuviera tanto poder y tanta resiliencia o tanta capacidad de respuesta hacia los ataques israelíes y hacia los ataques estadounidenses. Hemos visto también por otra parte cómo los diferentes bloques o socios anteriores de los Estados Unidos, como Japón, Francia, sí, Reino Unido, han prohibido, España, han prohibido a la primera potencia del mundo poder atacar al país persa desde sus territorios o desde sus bases. Y esto es lo que está poniendo en riesgo a la OTAN, una organización que se debe haber acabado desde hace mucho tiempo. Pero como les dije al principio, son temas que en estos momentos no nos dan una base muy sólida para poder consolidar nuestro análisis. Hay que tener en cuenta que si la guerra sigue en aumento, la guerra continúa, pues, y el petróleo, por ejemplo, no afloja en la parte del Brent, los $106, se mantienen los $106 todavía. Y en la parte del W Texas están los 103, o sea, está por encima de los $100, ¿de acuerdo? Tuvimos datos de inflación de las últimas jornadas del mes de febrero, sí, el mes de febrero, que demostraron mejoría, lo que apaciguó un poco al mercado, ¿de acuerdo? Pero vuelvo y repito, si la guerra continúa, si nosotros no logramos ver por ningún lado declaraciones reales por la parte de Irán, tienen que ser por la parte iraní, porque Estados Unidos, Donald Trump habla un poco de babosadas y estupideces, me disculparán la expresión de la palabra, pero pues es como es. Sí, se la pasa diciendo que Irán está acabado y que está destruido y que quieren negociar rápidamente y bla, 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 y bla, 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 pero pues el país persa y los ataques hacia las infraestructuras, no solamente de Israel, sino de todavía sus vecinos a nivel regional, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y demás, siguen demostrando lo contrario. ¿Listo? Si eso sucede, pues la narrativa hacia el dólar sigue siendo alcista, ¿de acuerdo? Vámonos a los datos, vámonos a hacer nuestra tarea como debemos siempre comenzar la semana. ¿A qué nos vamos a enfrentar macroeconómicamente hablando? Eh, Hoy ya acabamos de tener el primer dato, esto era lo que estaba esperando para poder empezar con el video, ¿listo? Del PMI no manufacturero, ¿listo? Producto, índice de precios de la manufactura. ¿Listo? Entonces, estaban en 56,1, esperaban una caída de 54,8 y cayeron a 54. Listo. ¿Cuáles fueron los que más me llamaron la atención? Estos dos, el índice ISM de empleo en el sector no manufacturero, ¿de acuerdo? De 51,8 esperaban una caída de 51 y caen fuertemente a 45,2. Esto ya es contracción. Esto ya es nivel de contracción. Si el siguiente dato o los siguientes PMIs comienzan a salir de esa forma, Estados Unidos se va a una recesión técnica, si lo hace durante los siguientes 2 trimestres. ¿Listo? Pero estos datos ya nos demuestran que el enfriamiento a nivel de economía de Estados Unidos, a pesar de que los datos laborales de la semana pasada fueron muy positivos, se creó mucho empleo e incluso la tasa laboral bajó, los PMIs empiezan a entrar en contracción. Por otra parte, tenemos el peor escenario nuevamente para una economía y es que los precios, ¿sí?, subieron más de lo esperado, de 63 a 67, subieron a 70,7. ¿Listo? Estos son indicadores adelantados para lo que pueda suceder con la futura inflación. ¿Listo? Ya no estamos hablando de una inflación o una recesión, sino pues del mismo escenario que yo mantengo desde que los datos nos sigan demostrando esto, y es una estanflación económica. Bien. Esta semana, el dato más importante o los datos más relevantes, ¿vale? El martes, mañana tenemos revisión de las ADP, ¿listo? Estamos en 10.000, no tenemos forecast, tenemos PMIs, PMI compuesto y de servicios por la parte de Reino Unido, ambos esperan.
una caída de 53,7 a 51, de 53,9 a 51,2. Por la parte europea tenemos igual PMI de servicios y PMI compuesto. De 51,9 esperan una caída de 50,1 y de 51,9 esperan una caída de 50,5. Un decrecimiento en las economías más desarrolladas del mundo actual. Bien. ¿Qué tenemos después? Tenemos, bueno, este es un dato preliminar, GDP Now, que bajó el viernes pasado, resultó más bajo de lo esperado. Vuelve y juega. El crecimiento no está cumpliendo con lo que estaba esperando el mercado del año 2024 aproximadamente. Tenemos reservas semanales de crudo, importante para el petróleo. Por la parte de los neozelandeses va a haber decisión de tipos de interés, entonces ojito porque esto lo puede descontar el mercado de una vez. Del 2,25 se espera una pausa al 2,25. ¿Listo? Lo que le daría una relativa fuerza a Nueva Zelanda, pero habría que ver cómo se está desarrollando el gráfico. Bien, el día miércoles tenemos precios de vivienda en la parte de Reino Unido, tenemos, bueno, reunión de política monetaria del Banco Central, PMI de construcción del Reino Unido, esperan caídas en todos los PMIs en esta semana. ¿Listo? Y actas de la reunión del FANC. El jueves ya empezamos a tener los tópicos de la semana referente al dólar americano con el PCE. Recuerden que este es el dato que más vigila la Reserva Federal. Si el consumidor realmente está gastando, a ellos no les interesa si está gastando a punta de deuda o si tienen dos, tres trabajos para llegar a final de mes. Lo que les interesa es que exista un consumo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos que la parte de precios del gasto en consumo personal subyacente se espera una estabilidad del 0,4 al 0,4. Si esto es así, el dólar seguiría fuerte. ¿Listo? Mientras que en los precios de gasto en consumo personal subyacente anualizado, o sea, la comparación de febrero con febrero del año pasado, o sea, febrero de este año 2026 con febrero del 2025, sí esperan una caída del 3,1 al 3%. Esto puede ser un alivio, ¿sí? Para el miedo que existe en estos momentos frente al repunte inflacionista. ¿Vale? Tenemos el Producto Interior Bruto del 0,7 al 0,7 del cuarto trimestre, o sea, prácticamente pues no han crecido nada. Estados Unidos está por debajo del 1%, es un crecimiento muy débil. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo, se espera un aumento de 202.000 a 210.000. ¿Listo? Y el gasto personal del 0,4 se espera que suba al 0,5. ¿Listo? El índice de precios del 0,3 al 0,4. Y ya como tal, anualizado de febrero, índice de precios también, no tenemos forecast, están en el 2,8%. Bien, gasto de consumo personal subyacente del cuarto trimestre también esperan una estabilidad y no tenemos todavía forecast para las renovaciones de subsidio por desempleo. Bien, listo. Aparentemente, los datos que esperaríamos para el día jueves son positivos para el dólar americano si es que el consumo estadounidense, el consumo interno, sigue mostrando resiliencia. Bien, lo que sí me pone a ver con cuidado y con precaución esta semana es lo que se espera para la inflación en Estados Unidos, considerando que están en el 2,4% en la parte general y esperan un repunte de un punto porcentual de 2,4 a 3,4. O sea, el objetivo de la inflación se alejaría demasiado. Veámoslo con exactitud a nivel histórico. ¿Cuánto se estaría alejando el objetivo de la, de la Reserva Federal? 2,4. No vemos un dato del 3,4 desde, fíjense, aproximadamente desde mayo del 2024. ¿Sí? Como tal. Junio, este dato salió en junio. No vemos, o sea, estaríamos retrocediendo prácticamente 2 años en el trabajo que ha conseguido la Reserva Federal para reducir la inflación. Bien. 11 de noviembre del 2024. 10 de abril del 2024. Un año prácticamente. Estaríamos retrocediendo. Bien. Entonces, sí preocupa. Es preocupante si se cumple. ¿Listo? Y IPC subyacente del 2,5 también se espera un aumento al 2,7.
¿De acuerdo? Y por la parte de Canadá tenemos tasa de desempleo en la que esperan un aumento del 6,7 al 6,8% en el desempleo canadiense. Y de la creación de empleo de menos 83,9, que fue el dato anterior, se espera una ligera creación de 12,6. ¿Listo? La confianza del consumidor también se espera que caiga de 53,3 a 52,1. Pero el tópico va a ser tanto la inflación como el consumo interno. Eso es lo que me lleva a mí a ver el gráfico. ¿Listo? Ya después de realizada la tarea de saber a qué nos vamos a enfrentar a nivel de macroeconomía, entendiendo lo difícil que está haciendo a nivel de geopolítica, como especuladores de bien, solamente nos queda basarnos en los gráficos. ¿Listo? Estudiemos la estacionalidad. Primero, me gustaría ver si la estacionalidad de marzo cumplió. ¿Listo? Veámoslo en gráfico. No, veámoslo en gráfico diario. Eso es. Muy bien. Perfecto. Esto fue febrero. Bueno, marzo, perdón. Esto fue marzo. Marzo terminó prácticamente en positivo. Comenzamos aquí. Terminamos. Espérenme, espérenme. Sí, comenzamos aquí. Terminamos aquí. Marzo, el dólar americano cerró con un positivo del más 1,82%. Según la estacionalidad de los últimos 10 años, por ejemplo, marzo solía ser bajista, bueno, alcista durante el primer mes, pero cerraba bajista. Podríamos decir que a nivel de gráfico sí cumple, miren. Inicia alcista y termina levemente bajista. Listo, mírenlo acá. Acá cerró marzo. Termina levemente bajista. Ok, cumple por ese lado. A 5 años, prácticamente lo mismo, ¿sí? Es alcista durante los primeros días de marzo y después terminó siendo bajista. ¿De acuerdo? El mes de abril apunta a ser bajista en sus primeros días, en sus primeras semanas, para terminar siendo alcista en los últimos 5 años, que es la pandemia, recuerden. Y en los últimos 10 años, el mes de abril ha sido bajista para el dólar americano. Bien, a pesar de los datos macro y de la geopolítica actual o de la narrativa actual que apoyan el repunte del dólar. A nivel de estacionalidad, no mucho. En los últimos 2 años, igual abril también ha sido bajista y en los últimos 15 también, en los últimos 20 igual. Entonces, preparémonos porque a pesar de que los datos puedan estar apuntando a algo distinto y la narrativa apoyando el dólar, la estacionalidad ya es un contra que debemos tener muy en cuenta. Veamos qué está haciendo el retail antes de pasar a los gráficos. Listo. El retail está muy neutro, ni para acá ni para allá. Entonces es un indicador en el que no vamos a profundizar. Ahora sí, empecemos con el análisis técnico. Chicos, el dólar americano lo logró, a pesar de todo, a pesar de que pueda empezar una estructura bajista, lo logró, es alcista, cambió hasta el momento su tendencia secundaria que venía marcando un X1, ¿cierto? Era impulso y todo este movimiento era un retroceso hasta que sucedió esto. Cuando sucede este rompimiento, el precio cambia X1. De inmediato nos crea el máximo y entendemos que todo el recorrido que genera el dólar de aquí en adelante, si lo hace en sus diferentes ciclos de menores temporalidades, es un retroceso de este impulso. ¿Listo? Perfecto, muy bien. En diario no me interesa absolutamente nada más. Si yo ya me paso a la estructura del mediano plazo, puedo entender algo muy sencillo y es que el dólar americano está lateralizado dentro de un sesgo alcista. X1, impulso y todo esto es un rango. Julián, acumulación, distribución, eso a mí no me interesa. Tratemos de hacerlo sencillo. Eh, Logremos trabajar de una manera sencilla, muchachos, sin matarnos tanto la cabeza. ¿De acuerdo? Perfecto, cuando yo entiendo esto veo que el dólar americano puede incluso volver a llegar hasta este nivel, hasta los 98,5, pero seguir siendo riesgosamente alcista para los bajistas. ¿De acuerdo? Puede llegar aquí, si no pierde los 98,48, el dólar americano sigue siendo alcista. Mientras que en la estructura del corto plazo,
La pérdida de los 99,85 acompañada del dato del día de hoy, de los datos del día de hoy en los que demuestran una posible entrada en recesión de los Estados Unidos o un desaceleramiento económico mayor al esperado por el mercado, junto con un repunte del petróleo para que el dólar americano caiga. Veamos las expectativas de la Fed después de lo que sucedió con los datos laborales de la semana pasada. Ok, estamos con un 99% de que la siguiente reunión se pausa, sí o sí se pausa. Listo, la siguiente reunión es el 29 de abril y de ahí en adelante igual. Las expectativas siguen estando por encima del 50% hasta por lo menos el 28 de julio del año 2027, de que los tipos no se bajan, tampoco se suben, pero no se reducen. Con una alta deuda que tiene Estados Unidos superando los 30 trillones de dólares, ustedes me dirán, listo, es muy peligroso el escenario que enfrenta Estados Unidos. A nivel técnico, vamos a esperar entonces la ruptura de los 99,85 para poderlo alinear a la baja y poder entender que posiblemente los inversores estarían descontando los datos del jueves y viernes de vende con la noticia y compra, vende con el rumor, compra con la noticia, ¿sí? Si están esperando que un dólar sea fuerte, ¿de acuerdo? Acompañado de los datos futuros, de las expectativas futuras y de lo que ya vimos. Posiblemente entonces lo quieran en precios más baratos, posiblemente porque igualmente la estructura seguiría siendo bajista. Pero entonces descuentan con el rumor y compran con la noticia según cómo salga el dato, porque el dato puede no cumplir. ¿Listo? Tal cual sucedió la semana pasada. Miren, la semana pasada se esperaba lo siguiente. Se esperaba que la tasa de desempleo se mantuviera igual. Sí, yo les había compartido. Esto era nula volatilidad para el dólar si se mantenía igual. Las nóminas no agrícolas de menos 133.000, se esperaba una recuperación a 65.000, se recuperaron en 178.000 empleos. Sí. Los ingresos medios por hora bajaron de 0,4 a 0,2. Esto es un alivio para la inflación. Las nóminas privadas no agrícolas de menos 129, se esperaba una recuperación a 70.000, se recuperaron a 186.000. Los ingresos medios por hora interanual de 3,8 caen a 3,5. La tasa de participación laboral de marzo sí decepcionó porque fue de 62, cayó la tasa de participación a 61,8%. ¿Listo? El PMI de servicios de 51,7 también se encuentra en contracción. Hoy, junto al manufacturero, nos señala entonces de que Estados Unidos está entrando en un escenario de recesión técnica. ¿Listo? Mientras que el PMI compuesto de 51,9 a 50,3 la salvó por muy poquito. Bien, entonces fíjense cómo, a pesar de que el mercado espera algo, sucede todo lo contrario. Pero los inversores y el mismo Mr. Market se va adelantando a los hechos. Esto el mercado descuenta a base de expectativas. ¿Listo? Ni siquiera en la actualidad. Tiene que ser algo muy drástico para que el mercado se desapalanque al alza o a la baja de maneras muy fuertes. Los famosos cisnes negros. Bien. Listo, chicos, entendiendo que el dólar americano puede entrar en un ciclo bajista, vámonos a nuestros correlacionados. Empecemos por el país, empecemos por Colombia. Colombia, que ahorita en mayo ya tiene elecciones presidenciales, elecciones que ya saben están ligadas a mucha manipulación informática, entonces les recomiendo que eh, filtren bien sus fuentes de información, chicos, ¿vale? Entiendan bien por quién se va a votar. Lean, estudien los históricos, los datos macro, lo bien que le fue al país, lo peligroso que también es la deuda que tiene Colombia junto a unos tipos de interés extremadamente altos y demás. ¿De acuerdo? A nivel de peso colombiano, pues sigue siendo una de las divisas más fuertes frente al dólar americano, ¿sí? Superando incluso al euro, a la libra y al franco suizo, ¿de acuerdo? Y manteniendo una estructura bajista desde prácticamente 2023. Julio del 2023, cuando superó a la baja los 4.150 pesos por dólar, es una estructura bajista, muchachos. Lo que sí debemos tener en cuenta es el nivel en el que está ahorita en mensual, ¿no? Es un nivel que podría ocasionar un efecto rebote, porque la verdadera tendencia del peso es X1.
No quiere decir que vaya a rebotar desde aquí, pero sí nos da una ligera señal de advertencia de que aquí ya hay riesgo para las ventas del largo plazo. Bien, de ahí en adelante, bajista, 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 con ligeros cambios, ¿de acuerdo? Como lo fue, por ejemplo, el mes de febrero, cuando superó los 3.707 y fue capaz de llegar hasta los 3.820. Pero de ahí vuelve a derretirse y hoy cotiza en los 3.661 pesos por dólar, con probabilidad de que su tendencia bajista pueda seguir acentuándose. Listo. El USD CAD, muy bien. USD CAD, el dólar canadiense. Empecemos igual, la misma tarea. Fíjense que el tópico de la semana para Canadá va a ser la tasa de paro, ¿no? Entonces, ojito, porque esperan un repunte del 6,7 al 6,8. Veamos el histórico. Seamos detallistas en nuestra apertura del mercado, chicos. 6,7, 6,8 no se ve desde inicios de año. 9 de enero del 2026 lograron reducir el desempleo al 6,5, pero volvió a aumentar al 6,7 y se espera que siga aumentando al 6,8. Listo. Entonces la economía en Canadá está bastante precaria. Listo. Llega hasta el máximo estructural. Fíjense hasta dónde puede llegar el precio, muchachos. Todos, no, que aquí hay una zona, que esto no lo puede romper, que bla, bla, bla. El precio puede hacer lo que se le da la gana, muchachos. Lo que quiera. Nosotros como especuladores debemos seguirlo, siempre basándonos en lo que comentamos en todas nuestras clases, criterios y fundamentos macro y geopolíticos para determinar cómo puede haber un efecto en el gráfico. Pero al final, para nosotros los especuladores, es el gráfico quien manda. ¿Listo? Ahora, quiere decir que el precio lo vamos a vender desde ahí. No tenemos ningún por qué. No hay ningún por qué. Antes, por el contrario, si nosotros nos basamos en la estructura del mediano plazo H4 que habíamos visto en la última sesión que se compartió, seguirlo comprando era riesgoso cuando superó este nivel. Todo esto es un retroceso. El USD CAD es X1. ¿Listo? Logró consolidar el mínimo el día miércoles en los 1.3668 y hoy por hoy nos sacó en un stop loss, ¿sí? A nivel de idea, recuerden que ya les dije que si yo estoy frente a la pantalla, yo ayer llegué de viaje, estaba por aquí, apertura de mercado, se fue la orden, listo, y la idea sí cerró stop loss, ¿de acuerdo? Si no hubiera estado frente al gráfico, si hubiera llegado, por ejemplo, hoy de viaje, pues sí hubiera sido stop loss como tal. Pero frente al gráfico, cuando la idea ya está tan cerquita del TP, yo me voy, muchachos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vamos a esperar ahora? Vamos a esperar la consolidación del mínimo para seguirlo vendiendo. ¿Listo? El dólar yen, el australiano contra el yen, perdón. Si nosotros vemos sus estructuras, lo mismo, el australiano yen sí logró cambiar su carácter de alcista a bajista cuando superó los 109,53. ¿Listo? Entendemos que el movimiento que pueda empezar a realizar es un retroceso de este impulso. Hasta el momento esa es la información que tenemos, porque hay que tener en cuenta que todas las estructuras, absolutamente todas las estructuras de este par, por lo menos las principales, son alcistas. ¿Vale? Entendemos al mismo tiempo que en el mediano plazo se encuentra también en un sesgo bajista de la siguiente forma: impulso y todo el movimiento que comienza a generar es un retroceso. ¿De acuerdo? Un retroceso que nosotros vamos a intentar o que ya estamos intentando aprovechar, sacándole provecho en la estructura de corto plazo. Listo. Aquí casi fue stop loss. A esto es lo que yo me refiero con la importancia de los stop loss técnicos. ¿Funcionan siempre? No. Hay momentos en los que el mercado llega y saca y se va. O llega, saca el stop loss y se da la vuelta. ¿Listo? Eso es totalmente natural del mercado, ¿vale? Las pérdidas nos deben importar un carajo, muchachos. Ya les he enseñado que si nosotros mantenemos un plan y antes mejor lo mejoramos en no perder tanto dinero, pues muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Entonces las pérdidas nos importan un bledo, muchachos. Los stop loss nos importan un carajo, igual que los take profits, ¿sí? Solamente es parte de nuestra profesión.
Lo que nos debe interesar realmente es aprender a interpretar bien los gráficos, no cuánto ganamos, no, los gráficos, ¿listo? Entender cuándo se debe comprar, cuándo se debe vender y cuándo no se debe hacer nada. Bien, listo, perfecto. Vamos a esperar, esperaríamos la consolidación del máximo para tener un nuevo fractal e intentar seguir sumándonos a las compras. Tenemos dos compras, esta que se realizó el día miércoles de la semana pasada, en la que casi se va a stop loss. Esta también, aunque yo les había comentado que esta se fue manual, pero miren, a nivel de idea, take profit, ¿vale? Entonces el australiano contra el yen es de carácter alcista. El euro AUD, lo mismo. Este para estaba un poco más complicado. Este es el tema también de caer en las lateralizaciones, pero igual vuelvo y repito, a favor de los números y con Dios, nadie en contra, muchachos. ¿Listo? Sus estructuras del mediano plazo son bajistas, del mediano a largo plazo. Listo. Este es el fractal del euro AUD, perdón. Que decíamos nosotros en el último video que el precio podía llegar hasta aquí. Revísenlo, muchachos. Yo los invito a que hagan la revisión de las últimas sesiones para que puedan comparar lo que se está dialogando actualmente. ¿Quiere decir que acá vamos a vender? No, no, por el amor de Dios, no funciona así. Simplemente son señales, son zonas en las que ya nosotros debemos ir con precaución y esperar entonces, si se quiere hacer de esa forma, qué es lo que va a hacer el precio en los ciclos menores. En los ciclos como H4 es una tendencia alcista, es un impulso, todo esto es un retroceso. ¿Hasta dónde puede llegar? Puede llegar hasta aquí, siempre y cuando no pierda el nivel de los 1,65-68, el Euroaude es alcista en el mediano plazo, amenazando los 1,6830. ¿Listo? Si se pierde los 1,6570, entonces entenderíamos que existe una alineación de tendencias para poder ver un siguiente impulso bajista que sea capaz de superar este mínimo. Pero hasta que eso no suceda, no podemos decirlo. Bien. Por el contrario, en la estructura de corto plazo, después de que, bueno, este mes empezó con un stop loss, ¿sí? Acá fue stop loss, take profit, stop loss. Bien. El mes pasado este par aportó un 1,50. En estos momentos estamos bajistas. El carácter del euro AUD es bajista, ya tenemos mínimo, ya tenemos área de trabajo y entenderíamos que según la interacción del precio y nuestros determinados niveles de excusa, podríamos entrar en una venta. Veamos el sentimiento de todas formas. Nada, no nos dice nada, entonces no vamos a perder tiempo ahí. Listo, perfecto. El euro AUD es bajista. Recuerden que les había comentado yo en una ocasión que cuando el dólar se debilita, uno de los más beneficiados es el australiano. De manera inversa, cuando el dólar se fortalece, uno de los más perjudicados es el australiano. En este caso, al ser el activo subyacente, fíjense, lo explicamos de una manera detallada, euro, activo principal, AUD, activo subyacente. Entonces, si los australianos están fortaleciendo, el AUD, al ser el activo subyacente, va a comenzar a generar lo que está generando, una estructura, perdón, una estructura bajista, ¿vale? Bien, perfecto, muchachos. Perdón, no estaba silenciando el celular que interrumpe mucho, entonces, pues ya de ahora en adelante, cada vez que haga las sesiones, voy a mantenerlo en modo avión. Perfecto. Euroaude bajista. GBP USD. Listo, muchachos. Acá es donde nosotros debemos entender las cosas, ¿no? Yo les había comentado que los gráficos de ahora en adelante de manera independiente, porque la narrativa complica mucho las cosas. Y cuando nosotros estamos haciendo backtesting y nos centramos solamente en seguir nuestra metodología, salimos positivos. En cambio, cuando estamos con las dudas de que el dólar es alcista, de que aquí y allá, entonces nos complicamos más la vida. Bien. La libra dólar sigue siendo bajista. Tenemos impulso, principio del impulso, final del impulso. Ya está rompiendo, por lo menos, aparentemente, nuestro primer nivel de excusa. ¿Listo? Está para las ventas. Venderlo o no ya es decisión propia. ¿Listo? Por múltiples factores, porque el dólar está bajista, em,
porque la narrativa apoya al dólar, porque la economía del Reino Unido es precaria, por muchos factores, porque la tendencia del mediano plazo de la libra esterlina también es bajista, ¿de acuerdo? Por muchos factores. Entonces, ahora mismo, lo único que podemos decir desde acá, desde Instinto Bursátil, es que la libra dólar es bajista. Corre mucho riesgo la venta. ¿Listo? Veamos a ver cómo termina de estructurar y si estamos frente al gráfico, poder querer tomarla. Veamos el volumen también, estudiemos el volumen. Ok, el volumen de negociación ha aumentado en este último impulso alcista, cosa que no debería ser de esa forma, pero aún está muy por debajo del volumen negociado durante el impulso bajista. Por lo tanto, si ese volumen no supera, pues entonces en el mercado de la libra dólar siguen mandando los vendedores. Bien. El australiano contra el NZD, lo mismo, habíamos comentado. La economía de Nueva Zelanda frente a Australia es más débil, ¿de acuerdo? Si el dólar se debilita de la manera en la que lo está haciendo, los australianos suelen verse más beneficiados, ¿bien? Y si vemos, pues, esta semana, Nueva Zelanda tiene tipos de interés, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Hoy tiene tipos de interés. Se esperan una pausa. ¿Cuánto tiempo llevan pausados? Veámoslo. Del 25 están pausados desde noviembre del año pasado. Si se vuelven a pausar sería su tercera pausa consecutiva, estando en el 2,5, viniendo del 2,50, perdón. Quedando en el 2,25 viniendo del 2,5. ¿Listo? Mientras que Australia no, Australia sube tipos de interés y se encuentran en el 4,10% por diferencial de tipos, entonces Australia tiene mayor peso sobre el Nueva Zelanda. Estructuras, chicos, las estructuras son completamente alcistas, ¿sí? La única diferencia es la estructura principal mensual, que sí es bajista, pero miren todo este margen que tiene el gráfico para poder recuperarse. ¿Listo? Entonces nos centramos en lo que vemos ahora y ahora mismo la estructura es alcista. Si pierde los 1,2106 el día de hoy o en las siguientes sesiones, tendríamos una confirmación de un fractal alcista diario. ¿Listo? Lo mismo, vuelve y juega todas las... bueno, la estructura del mediano plazo H4 sí es bajista. Entonces, ojito con las compras todavía por esta zona, porque ya es impulso, retroceso. Entonces, ojo, corren riesgo. ¿Quiere decir que vamos a vender? No. Solamente que si queremos seguir con las compras en el fractal del corto plazo, hay que ir con bastante cuidado. ¿Listo? No tenemos divergencia, no tenemos sobrecompras, entonces se ven bien las compras en este par. El dólar yen es por el momento alcista, fíjense, igual esta idea se fue ayer aquí, a nivel de TradingView todavía se mantiene vigente, de acuerdo, pero ahí se mantiene, el dólar yen es alcista, lateralizado desde el día jueves, cuando se realizó la entrada, ¿sí? A nivel diario es alcista también. ¿Vale? Fíjense de todas maneras todo el margen que tiene para poder corregir. A nivel de H4 es alcista y a nivel de H1 también es alcista, ¿vale? Si llega a superar con contundencia los 159,31 entraríamos en un carácter bajista y comenzaríamos a venderlo apoyado por la estructura bajista del dólar americano. Veamos su retail, o que en este caso el retail es contrario, porque apoya las compras, no apoya las ventas. Entonces es un indicador que en estos momentos nos pone de contrapeso la posibilidad de querer venderlo. Sin embargo, no queremos venderlo porque su estructura es alcista. Bien. Por otra parte, tenemos el euro NZD igual. Estamos en una estructura bajista de corto plazo. Incluso si en los siguientes 23 minutos el precio logra cerrar de esta manera, tenemos una buena oportunidad para querer venderlo o para pretender venderlo. Hay que entender que las estructuras de este par en el mediano plazo, el mediano largo plazo es alcista, ¿de acuerdo? Pero bien podría conformar un máximo y poder comenzar una corrección. Listo, teniendo en cuenta que a nivel de datos, Nueva Zelanda puede estar descontando la reunión de tipos de interés del día de hoy.
¿De acuerdo? Entonces, el euro NZE es bajista apoyado por la reunión del Banco Central. El australiano dólar pasó a ser alcista luego de superar los 0,6915. ¿Listo? Se encuentra en la posibilidad de un retroceso. Igual, miren, impulso y todo este margen tiene el gráfico para poder marcar un retroceso. Hay que tener en cuenta que después de que hizo ese cambio de estructura diario, ojo con lo que les voy a decir en estos momentos, equipo, hay un riesgo muy alto de que se vuelva a conservar o de que se vuelva a reanudar, perdón, la tendencia principal que es X1. ¿Listo? No se trataba de vender aquí, se trataba de esperar lo que está pasando en estos momentos si quisiera el precio retomar todo esto que perdió desde el año pasado, 2025, y que mantuvo en pérdida para el dólar americano frente al dólar australiano durante este primer trimestre del año. ¿Listo? Sin embargo, es alcista en el corto plazo, ¿de acuerdo? Fíjense que el dólar todavía no confirma, el dólar todavía no confirma cambio de estructura. Entonces, ojito con ello, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Euroaude, miren lo que pasa cuando se debilitan los australianos, ¿lo ven? Miren, GBP/USD se encuentra en zona de venta, australiano NZD se encuentra en zona de compra, dólar yen sigue en zona de compra, euro NZD se encuentra en zona de venta, australiano dólar se encuentra en zona de compra, euro yen se encuentra en zona de compra. Listo, se encuentra en zona de compra con diferentes riesgos porque sus estructuras principales son bajistas, ¿de acuerdo? Pero aún así se encuentra en zona de compra en el corto plazo. La libra contra el neozelandés también se encuentra en zona de compras, al igual sus estructuras principales son alcistas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que mayores probabilidades de éxito tienen, pues son las mismas compras, ¿de acuerdo? Anoche se logró sacar una compra también acá, se compró y salimos en TP durante la misma noche, ¿vale? Em, el euro USD es bajista, ¿listo? Pero ya está en una zona bastante extrema, en los 1,1564 con los datos malos del dólar y la posibilidad de que confirme la ruptura de los 99,85 a la baja, pone en riesgo a que el euro dólar se recupere al alza, superando los 1,1564, ¿listo? O incluso los 1,1568 y regrese a su estructura. O bueno, lateralización porque su estructura del mediano plazo también es bajista. Miren, impulso, todo esto es una lateralización. Es X1, chicos. Y ya, y el precio se lateralizó, no tenemos nada más. O sea, ¿para qué complicarnos tanto en la cabeza? Está acumulando, ve, acá hay no, pues funciona, sí, el trading, el mercado funciona de esa forma, pero lo que yo les enseño es una manera más tranquila de poder entenderlo. Listo. Entonces, veamos, porque si eso sucede, el eurodólar volvería a campo de compras. El dólar franco ya pasa a zona de ventas. La libra yen también pasa a zona de compras. El día jueves confirmó la ruptura de los 211,051 y parece que en estos momentos está confirmando los 211,30. Tenemos esta venta activa. Ya hemos obtenido tres stop loss, un TP. Anoche también se compró, que era que les decía. Listo, y salimos en TP en la madrugada. Ah, no, entonces la otra era el GBP NZE. Sí, esta fue. Se compraron las dos. Las ambas salieron en profit. ¿Listo? El GBP/JPY tiene la posibilidad de superar los 211,41 y recuperar o determinar, o mejor dicho, confirmar su continuación alcista del mediano plazo, lo que pondría en riesgo el máximo de los 214,32, teniendo en cuenta que todas sus estructuras al igual son alcistas. ¿Listo? El yen es débil frente a la libra esterlina. Y por otra parte, bueno, tenemos el NZD-USD. Hoy estructuró a las 4 de la madrugada en los 0,5723. De perderse ese nivel, volveríamos a una estructura alcista. Listo, hay que tener precaución porque estamos dentro de un retroceso de H4X1. Listo, entonces podría haber un cambio de carácter, una mínima corrección que nos dé esa oportunidad
hacer una compra pequeña si nos da el chance, listo, y a ir con cuidado aquí con las compras. Si se pierde este nivel, si el dólar sigue extremadamente débil, podríamos entender que entraríamos en un impulso y todo este margen de retroceso. Fíjense, ya ha cumplido primeros objetivos de Fibonacci, entonces vamos a hacerlo juntos, muchachos. Vamos a determinar la zona nuevamente y decir, listo, ha cumplido el 127% de Fibonacci, aún le queda el 100 y le queda el 78%. Listo, así que ojito porque puede seguir cayendo más. Esto es Forex Equipo, hagamos un resumen. El dólar actualmente puede entrar en un carácter bajista, el peso colombiano es bajista, el dólar canadiense es bajista, el dólar yen, el dólar australiano frente al yen es alcista, el euro AUD es bajista con probabilidad de poder empezarse a vender ya, la libra dólar es bajista, pero hay riesgos. El australiano frente al neozelandés es alcista. Ojito con el dato de hoy por parte de Australia, de acuerdo, por parte de Nueva Zelanda, perdón. El dólar yen sigue siendo alcista, está lateralizado. Hay riesgo de que pase a ser bajista si el dólar se consolida bajista. ¿Listo? El euro NZD igual es bajista con probabilidades de venderse. ¿De acuerdo? El australiano dólar es alcista. El euro yen es alcista. La libra frente al neozelandés es alcista. Vuelvo y repito, ojo con los datos de Nueva Zelanda el día de hoy. El euro USD es bajista con riesgo de que pase a ser alcista. El dólar versus el dólar franco es bajista. La libra yen es alcista. Y el dólar neozelandés frente al dólar americano es bajista con riesgo de pasar a ser alcista. ¿Vale? Equipo, vámonos a los commodities. El oro. El oro cambió su carácter el día de hoy, en la madrugada, cuando superó los 4.682. ¿Listo? Beneficiado por la caída, bueno, de los bonos del Tesoro. Aunque lo que yo les decía, esto son puras intervenciones, muchachos. Ahorita la deuda americana no la quiere nadie. Entonces tiene que entrar el Tesoro estadounidense y la Fed a comprar su misma deuda, a recomprar su misma deuda, lo que controla la rentabilidad en los bonos. ¿Listo? Porque recuerden que los países ofrecen mucha rentabilidad cuando necesitan dinero rápido, ¿vale? Es por eso que el bono de 2 años es un bono basura, porque ofrece, miren, llegó a ofrecer la semana pasada una rentabilidad superior al 4%, pero de ahí inmediatamente se desploma al 3,73. Esto es debilidad para el dólar y es fortaleza para las materias primas como el oro y la plata. Recuerden que estas dos materias no se relacionan tanto con el dólar como mucha gente lo suele hacer, sino que se relacionan directamente con los bonos del tesoro, ¿listo? Con la deuda del país. Estamos en un carácter alcista dentro de un sesgo bajista. ¿Listo? Tanto el oro como la plata han pasado a ser bajistas después de que en la parte del oro perdiera los 4.536 y en la parte de la plata perdiera los $71 por onza. Eso no quiere decir que no se pueda recuperar e incluso pueda apuntar a superar los máximos históricos, pero le ha costado, le ha sido muy difícil. ¿Listo? Y por el contrario se sigue vendiendo. Si Europa o si la OTAN se va, Europa puede entrar en un escenario de venta de reservas de oro, como lo ha venido haciendo hace mucho tiempo, ¿vale? Para poder financiar su nuevo ejército. ¿Listo? Teniendo en cuenta que países como Alemania ya le están exigiendo a sus ciudadanos que si van a salir, tienen que decir para dónde van y tienen que volver en un lapso de tiempo determinado porque su ejército los necesita. Ok, listo. El oro es alcista. Perfecto, estamos vendidos. Esperemos a ver si nos da una oportunidad para poder montarnos en una cobertura y poder comprar. La plata, de igual forma, también pasa a ser alcista. La plata sí que lo está haciendo para poder hacer una cobertura, poder comprar. Tenemos una compra activa desde el día miércoles 25 de marzo, o sea, la semana pasada, creo que sí, la semana pasada, ¿vale? Que no llega todavía a su take profit, ¿de acuerdo? Y vamos a ver entonces si logramos tener o montar otra compra, ¿vale? Que lo lleve a corregir, pues, o bueno. En este caso sí es distinto porque el impulso de esta temporalidad, de este time, de este fractal es alcista, impulso, retroceso y puede ser así. ¿Vale? Mientras que en el fractal diario es bajista. Impulso, incluso hasta acá.
¿vale? Y poder comenzar todo un retroceso. ¿Listo? Entonces, tanto la plata como el oro también han pasado a un carácter alcista. ¿Qué me parece curioso y de tener cuidado? El volumen, ¿no? No lo vimos en el oro. Bueno, el volumen en en la parte del oro sí, sí apoya las compras, ¿vale? Pero en la parte de la plata habría que ir con cuidado, ¿listo? Porque el volumen es más vendedor. El petróleo, chicos, el petróleo es alcista, ¿vale? Ha sido bastante apaciguado, bien, ha estado bastante amortiguado, ¿sí? Por las intervenciones del G7 y demás, por el hecho de que a través del estrecho de Hormuz ya no están transitando solamente barcos chinos, turcos y aliados iraníes, sino que también ya transitó un buque francés. Entonces son buenas noticias porque el choque del petróleo no puede estarse o puede estarse viendo amortiguado porque pues sí está fluyendo la materia prima a través del estrecho de Hormuz. No hacia todo el mundo y no de la misma cantidad como estaba antes de la guerra, pero por lo menos hay un fluvial. Por la parte del Brent también es alcista, logramos comprar esta mañana, 6 de la mañana, los $105 por barril, estamos esperando a ver si logra llegar a los 110, ¿vale? Y mantenerse. Sí, a esto es lo que nos referimos, muchachos. Miren, el conflicto comenzó prácticamente a inicios de marzo y se ha mantenido en la parte del Brent en los 113 y los $110. Solamente ha llegado una vez a los $92 y una vez a los 79, pero de ahí en adelante se ha mantenido sobre los 100 tanto para el Brent como para el Texas. Mira, en Texas llegó a los $112 por barril, cayó hasta los 90, hasta los 75 y el último mínimo interesante que vio fue la semana pasada en los 84, pero de ahí en adelante también por encima de los $100 por barril. Eso es lo que pone de nervios a el mercado de las divisas, a los bancos centrales que ya ven subidas de tipos de interés y sigue apoyando la narrativa a el dólar americano. ¿Listo? Fíjense, si eso sigue así, pues bueno, hay que ir con cuidado con los análisis que hemos comentado el día de hoy. Miren, el dólar yen sigue siendo alcista. ¿No ven? Stay profit es stop, los chicos. Esto es más de estómago que de conocimiento. ¿Listo? Dijo un maestro que yo tuve, el trading es para varones, muchachos. Ya por último, Wall Street, muchachos. Wall Street, a pesar de sus recuperaciones, tanto Wall Street como las criptomonedas, hablando de volatilidad, se encuentra todavía en una volatilidad de 24, ya es una volatilidad baja. Bien, teniendo en cuenta que de 30 en adelante es miedo, ya de 30 hacia abajo, pues ya es complacencia. Listo, ha ayudado a repuntar al SP500. El SP500 dio oportunidad de compra ayer domingo a las 5 de la tarde, igual que el Dow Jones la dio a las 7 de la noche. No las tomé, esas sí no las quise tomar porque, bueno, les digo, analizar no es lo mismo que tradear. Entonces, pues, no se quisieron tomar, pero vamos a ver si funcionan. ¿Por qué no las quise tomar? Porque es que Wall Street está muy ligado a toda la parte macro, sí, a toda la parte geopolítica. Entonces, a pesar de que muchos están hablando de rebotes, de que ya es hora de comprar, que puede serlo, como inversor, a nivel de especulación, las compras corren bastante riesgo. Pero a nivel técnico, pues está en escenario comprador. El Nasdaq, si es capaz de superar los 24.154 al alza, también entraría en área compradora, pero hay que entender que estaríamos dentro de un retroceso de las estructuras mayores. Miren lo que les decía también la semana pasada, ya para ir terminando con el video, muchachos, para ir terminando con la apertura del mercado. El SP500 tenía mucho riesgo de perder los 6.503 y realmente sumergirnos en un mercado bajista. No lo hizo, no los perdió, mantuvo los 6.506 puntos o los sigue manteniendo todavía. Por lo tanto, la estructura alcista, tanto en el SP como en el Dow, se mantiene intacta. Miren que el Dow tampoco fue capaz de superar los 45.731. Bien, tampoco el Nasdaq. El Nasdaq mantiene los 22.951 y eso lo hace conservar su tendencia alcista. Por último, equipo Bitcoin y Ethereum como activos de riesgo se han visto bastante beneficiados en estas últimas jornadas,
subiendo en la parte de Ethereum desde los 2021 hasta los 2174 y por la parte de Bitcoin desde los 66.000 hasta los 70.000. Sin embargo, hablar de Bitcoin y Ethereum es aburrido porque siguen lateralizados. O sea, puede que sí, puede que estos bandazos en estos momentos sorprendan y todo el mundo, wow, ya va a empezar, pero cuando ustedes ven el gráfico real, sigue en el mismo terreno. Ah, Julián está acumulando, está distribuyendo para pegarse to the moon, como dicen. Yo no sé eso, ¿sí? A mí lo que me importa es el gráfico y el gráfico está lateralizado con un sesgo bajista. Al romper los 2.389 por parte de Ethereum y los 79.271 por parte de Bitcoin, eso sí ya es una mejor señal de recuperación y de que son los compradores los que están tomando el control en el mercado de las criptomonedas. Hasta que eso no suceda, muchachos, están laterales y son un sesgo bajista. ¿Listo? Equipo, vamos a dejarlo hasta ahí. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud la pueden realizar por el grupo, ¿sí? Por la comunidad de Telegram o directamente a mi número, los que lo tienen. ¿Vale? No siendo más, me despido. ¿Vale? Dios los bendiga. Nos vemos el día miércoles con la evolución que vaya teniendo los gráficos. Listo, miren, el dólar no es bajista todavía, no se ha confirmado bajista. ¿Vale? Entonces, vamos con cuidado. ¿Vale? Equipo, Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Un abrazo a todos.